Bienvenido a tus clases de economía. De seguro, en los últimos años y continuamente has escuchado el término socialismo. El término socialismo es una palabra que se utiliza mucho en conversaciones económicas y políticas y que muy poca gente entiende. Además, con la masificación de redes sociales, de seguro que cuando tú has estado en tu celular viendo Facebook, viendo Instagram o viendo YouTube, en algún momento te has encontrado con la palabra y muy poca gente lo entiende. Es por eso que hice este video para poder explicarte un poco más acerca de qué es el socialismo desde una concepción económico-histórica, ver cómo se ha venido desarrollando en el tiempo y sus evidencias, sus resultados en los países donde se han aplicado medidas socialistas. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal hablamos de economía, emprendimiento y recursos humanos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos. Hay un hito muy importante en el mundo del socialismo. El primero es el lanzamiento del libro El Capital de Karl Marx. Karl Marx es un filósofo alemán que él decía, un filósofo alemán que él decía en su libro El Capital, su manifiesto socialista más fuerte, que él decía de que existe la plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía? Imaginemos que tú como empresario produces este carrito de colección. Entonces, producir este carrito te cuesta los insumos del carrito, el almacenamiento, los costos de la sombra que trabajen y demás. Entonces, imaginemos que producir te cuesta 10. Entonces, que la mano de obra, pues eso tiene un costo de 3. Pero tú como empresario este carrito no lo vas a vender a 11, 12, lo vendes a 25, 30, 50. Entonces tú dices, oye, a los trabajadores le pagan 2, 3. Pero este compadre lo vende 50. Mira cuánto margina, cuánta plusvalía, cuánto incrementa el valor de eso. Entonces, los nuevos burgueses, los empresarios, los ricos, los nuevos ricos, ganan y se vuelven millonarios a costa de los trabajadores. Qué abusivos que son, qué malos que son con los proletarios. Esa palabra utilizaba Marx, los proletarios. Entonces él decía, Marx, proletarios del mundo unidos. Júntense todo, ¿por qué? Porque si ustedes se juntan, lo que va a pasar es que hay tres clases sociales. Los ricos, los pobres, los ricos, la clase media y los pobres. Y estos de acá son menos y ustedes son más. Entonces, si ustedes se juntan, van a derrotar a estos de acá y van a hacer una nueva sociedad donde todos vamos a ser iguales y vamos a ser buenos y justos y ¡wow! Esa es la idea de Karl Marx en el capitalismo. Hay otro suceso muy importante, ya no solamente en el socialismo, sino en el socialismo. Karl Marx, vamos a decir, no el capitalismo. Entonces, hay otro hito muy importante, ya no solamente en el socialismo, sino en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Porque la Segunda Guerra Mundial marcó un avance increíble para muchas cosas como las conocemos, como son la administración, la medicina, la ingeniería, y demás ciencias. De hecho, siempre que tú estudies en la universidad, en la maestría, siempre vas a escuchar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se determinaron dos bloques. El bloque socialista por Rusia, la Rusia ganadora, y el bloque comunista por los gringos ganadores. Entonces empezó como una lucha ideológica política para ver qué ideología era mejor, si los capitalistas gringos o si los socialistas rusos. Entonces hubo todo un tema de difusión, de propaganda, y también empezó un proceso que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué la Guerra Fría? Porque se pensaba que en algún momento Estados Unidos y Rusia iban a entrar en guerra, iba a ser la tercera guerra mundial, pero nunca lanzaron un arma ni demás, y pues, nunca se lanzó una bala ni demás, y por eso se llamó la Guerra Fría, la guerra sin armas, y además que fue más que todo una guerra ideológica, una guerra de difusión. De hecho, si tú miras la película Rocky 4, una propaganda pues espectacular hacia eso, no, Rocky es bueno y entrena al natural, se enfrenta versus el ruso que es malo y entrena con máquinas y todo. Entonces, pasó el tiempo, pasó la vida, y el socialismo lo que propone en sí son ideas bien románticas y bien interesantes, como por ejemplo, ¿y sabes qué? Los medios de producción deberían ser controlados por el Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado controla los medios de producción, pues nadie va a sacar la vuelta del sistema y nadie se va a aprovechar de eso, número uno. Número dos, los derechos deberían ser iguales para todos. Y número tres, el Estado debería asistir a la población. Asiste en salud, asiste en educación, asiste en todo lo que se pueda dar. Entonces, no, el Estado se encarga de que sea una sociedad igualitaria, todos somos justos y es el primer paso hacia el comunismo. Otra persona que escribe mucho de esto es Lenin. Lenin, el ruso, Lenin, el que estuvo en el que tiene que ver con la Revolución Rusa, él dice que para que este trance se dé de una sociedad socialista hacia una sociedad comunista, que es como que el comunismo es el siguiente nivel del socialismo, tiene que tener primero una cúpula de elegidos, una gente que de repente es más pensante, tiene mejores resultados, que administren el poder, que se lo dé y que de a poquito se lo vayan soltando a la sociedad y después todos somos iguales, igualitos. Entonces la idea suena bien.
La idea socialista suena bien, oye, que el Estado te ayude, te asista y que todos seamos iguales. Oye, suena recontra bacán. Empero, los resultados socialistas que han habido en el tiempo no han sido los mejores. ¿Por qué? Mira a la Cuba de Fidel. Cuando Fidel entró a Cuba, cuando tomó el poder, dio golpe de Estado, su idea era socialista. Pero si tú ves, hay muchas fotos de Cuba antes de Fidel, donde en Cuba había unos hoteles maravillosos, autos modernos, muchos negocios, pero entró Fidel y espantó todo eso. Implantó su gobierno, implantó su poder y Cuba. Claro, alguna gente me dirá, sí, pero Cuba es potencia mundial en medicina y tiene deportistas que ganan medallas olímpicas. Vamos a ver cuántos de los cubanos, que tú puedes conocer tranquilamente, que hay un montón de cubanos en el Perú, hay un montón de cubanos repartidos por el mundo, cuántos cubanos están de acuerdo con eso. La medicina y la política, la medicina y los deportes para Fidel son como que sus caballitos de batalla, como sus insignias que dicen, mira, yo lo hago posible, sí, pero los médicos cubanos, que posiblemente estudien y estudien muy bien, cuando se van a otros países, ellos tienen el compromiso de regresar a su país. Es muy difícil de que se queden a trabajar en esos países por más de los conocimientos que tengan y tengan. Adicionalmente a eso de Cuba, otro ejemplo de socialismo es, por ejemplo, la Venezuela de Chávez y Maduro. Cuando Chávez ingresa al poder en Venezuela, en 1999, él dice, oye, yo como Estado voy a hacer un montón de medidas, un montón de reformas que permitan igualdad en la sociedad y demás. Entonces, efectivamente cumple. ¿Por qué? Porque si tú hablas con venezolanos aquí en el Perú, en cualquier parte del mundo, ellos te van a decir que con Chávez algo que había era salud universal y educación universal para todos. Facilidades para la vivienda, subsidios hacia los servicios básicos y demás. Pero el socialismo tiene que gastar dinero. Ese dinero tiene que salir de algún lugar, que son o los impuestos o el tesoro público. En el caso de Chávez, ¿qué hizo Chávez? Chávez, el precio del petróleo estaba subiendo y como el precio del petróleo estaba subiendo y como Venezuela es una de las principales economías petroleras del mundo, una de las principales reservas petroleras del mundo, Chávez hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque con el precio del petróleo podía darse los lujos que se le diera la gana porque los precios del petróleo estaban subiendo y posiblemente él y su gente pensaron que esos precios iban a subir para siempre. Esto es como cuando tu tío te da propina. Oye, tu tío, tu mamá te pueden dar propina y te dan propina y te dan propina y te dan propina, sí, pero eso tiene que sostenerse de algo. Porque si no se sostiene, si tu tío no tiene trabajo, si tu mamá no tiene ahorros, en algún momento la propina se le va a acabar. Y cuando se le acabe, lo que va a pasar es que tu tío y tu mamá van a ser malos y tú vas a empezar a exigir cosas y posiblemente empieces hasta a robar para satisfacer las necesidades que tienes, que es lo que finalmente terminó pasando con nuestros hermanos venezolanos. Ellos están acostumbrados a muchas cosas que le daba la bonanza del petróleo, que cuando esta se acabó, las cosas empezaron a caerse. De hecho, voy a hacer un video explicando solamente la economía venezolana y por qué hoy ya, lastimosamente nuestros hermanos venezolanos están así. Entonces Chávez, cuando se va del socialismo, cuando Chávez fallece, cuando cambia de gobierno, tú descubres que la hija de Chávez está paseando por el mundo con un montón de dólares, tomándose fotos, cuando en Venezuela hay control cambiario. La gente no puede utilizar muchos dólares. Tú descubres que mientras Maduro está comiendo en Europa, está comiendo en los principales restaurantes del mundo, la gente de Venezuela pasa hambre. Entonces, oye, ahí tienes una medida del socialismo. Y un tercer ejemplo son nuestros amigos los argentinos. Nuestros hermanos argentinos, nuestros vecinos argentinos, ellos para 1945 eran una economía similar a la economía japonesa. ¿Por qué? Porque Argentina es el granero del mundo. Argentina produce soya, produce legumbres y produce un montón de cosas. ¿Por qué? Porque su terreno es llano. Es una ventaja que tienen contra nosotros, que nuestros terrenos son de altura. Entonces ellos su terreno es llano. Hay un montón de plantaciones que se pueden dar ahí. Entonces, Vino Perón, vino Perón, que yo voy a hacer un video hablando de la economía argentina, vino Perón, implantó medidas socialistas, 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 y hoy ya los argentinos pasan hambre. Los argentinos hacen cola, tienen 13 tipos de cambio. La economía argentina es muy similar a la economía venezolana, con la única diferencia que todavía los argentinos no empiezan el éxodo masivo hacia Sudamérica, ellos se van hacia Europa. Entonces, ¿qué sucede? En el caso tanto de Cuba, Argentina y Venezuela, los gobernantes socialistas que ingresaron posiblemente lo hayan hecho con muchas buenas intenciones, pero sus resultados en el tiempo han sido de los peores. Crisis económica, aislamiento mundial, éxodo masivo de personas. Adicionalmente e históricamente, las personas, los líderes del socialismo, algo que han hecho continuamente es tener un doble discurso. Por un lado, vamos los pobres, los apoyamos, adelante, sí, el Estado malo, yo lo sacaré de la pobreza, pero por otro lado han multiplicado los pobres. El socialismo es una máquina de multiplicar
pobres. Gobierno socialista que se implementa, gobierno que tiene un montón de pobres. Adicionalmente a eso, los líderes socialistas no viven en la pobreza, no viven en la justicia. De hecho, nuestro amigo Karl Marx, el que escribe el libro este del Capital, él dice, perdón, sus biógrafos dicen muchos años después de que el señor vivía en la riqueza, de que era mantenido por sus familiares, se casó con un aristócrata y pobre, pobre el tipo no era. Nuestro amigo Mao Zedong en China, o Mao que también promovía el socialismo en China, que llegó a ser gobernador, tipo presidente en China, el tipo, por donde iba su tren, iba en un tren de lujo y obligaba a que la gente plantara arroz para llenarse de energía y de esa manera se sentía más fuerte y demás. Y los chinos se morían de hambre, andaba rodeado de jóvenes porque le encantaba la parte sexual. Adicionalmente, eso empezó el éxodo masivo de chinos. País donde hay socialismo, país donde empieza éxodo masivo de gente. En el caso de Venezuela, pues Chávez, pobre, pobre no era, regalaba cosas cuando se le daba la gana, hacía cosas cuando se le daba la gana, y sobre todo para su cúpula. En Venezuela, si bien hay mucha gente que se ha ido, hay mucha gente que se ha ido a buscar cualquier oportunidad en el extranjero, hay mucha gente que tiene del partido, del gobierno, que tiene mucho, mucho dinero y está recontra en Venezuela. Y en el caso de nuestros amigos de Argentina, Cristina Fernández, que ha sido presidenta, que es una de las que tiene la onda socialista, la han investigado y resulta que ella, su partido y su familia recibían coimas de $3 millones al día. No al mes, no al año, al día, por obras, por construcciones y demás. Y hay toda una investigación ahí en Argentina por esto de acá. Tal es así que si tú recuerdas 2015, 2014, 2015, los partidos de fútbol de Boca y de River lo pasaban a las 8 o 9 de la noche. ¿Para qué? Para que la gente se concentrara en eso y dejara ver las investigaciones de los canales independientes. Entonces, nuestros amigos socialistas, un gran problema que tienen los líderes socialistas es que manejan un doble discurso. Un discurso de que sí, vamos los pobres, y por otro lado, ellos no viven como dicen que van a vivir los pobres, no ayudan como dicen ayudar a los pobres, y desde hace 30 años multiplican y multiplican y multiplican la pobreza. Entonces, sus resultados no están siendo lo que ellos dicen ser. Ahora, me dice la gente, Marlo, ¿y esta ideología es buena o es mala? Ninguna ideología es buena o es mala. Lo que se hace con ella es lo que finalmente termina teniendo resultados. Hay países donde el socialismo ha triunfado, pero por supuesto, sin embargo, no el socialismo puro, como son los países escandinavos, los países del norte de Europa, que son Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, que son esos países que de los vikingos, está Thor por ahí. ¿Qué sucede? Ellos son economías de libre mercado, economías de capitalismo, pero utilizan medidas socialistas. ¿Qué es esto? Allá tienen fábricas, por ejemplo, tipo Nokia, tipo petroleras inmensas, que están ahí, que son capitales privados, pero el Estado las regula mucho. Dice, oye, mira, vas a hacer una serie de cosas, vas a cumplir, entonces la empresa que le conviene estar ahí, dice, está bien, voy a cumplir, ¿por qué? Porque me conviene estar acá. Y se quedan ahí y cumplen, pero el Estado los interviene. El Estado interviene en salud, en educación y da buenos servicios. El Estado también fomenta el pago de impuestos y demás, y la gente vive bien. ¿Por qué? Porque son estados muy antiguos y sus gobernantes no se han visto corroídos por el poder. Adicionalmente, esas son poblaciones muy chiquitas. O sea, Suecia no tiene mucha gente, Noruega no tiene mucha gente, son poblaciones muy pequeñas a comparación de repente de países latinoamericanos, de países asiáticos. Entonces, esos gobiernos, aplicando medidas socialistas, no siendo socialistas, han tenido éxito en el tiempo. En la escala de países, ellos están en la parte de arriba, sin liderar, pero están tranquilos arriba y se ha tenido resultados. Llevando esto al caso peruano, en el Perú no ha habido socialismo, pero por supuesto han habido medidas como por ejemplo el gobierno militarista que hubo entre el gobierno militarista de Velasco y Correa Bermúdez, del que ya hablaré en otros videos, donde lo que hicieron fue, oye, ¿sabes qué? Protección a la empresa privada. Entonces el Estado tiene que tomar el control de la propiedad privada y el Estado produce, el Estado hace más. ¿Y qué pasa? Eliminas la competencia. Y al eliminar la competencia se fomenta la mediocridad. Como en tu caso, por ejemplo, si tú eres el único que produce zapatos en tu barrio y nadie más produce y tú los compras, lo que vas a hacer es bajarle a la calidad, porque si nadie te compite y te van a pagar el mismo precio y tú puedes poner el precio que te dé la gana. Otro tema con el socialismo en el Perú fue el terrorismo. Las personas que implementaron el terrorismo, que ya voy a hacer un video hablando solamente de terrorismo, tenían medidas socialistas, perdón, y creían en el socialismo y hicieron las barbaridades que hicieron, de las que ya te voy a hablar. Otro tema con el socialismo en el Perú es que actualmente hay una corriente socialista que esperemos se vaya por allá. Y el socialismo, finalmente, en el Perú, algo que yo he visto cuando estaba el terrorismo, cuando era muy chiquito, año 91, 92, había gente que protegía el socialismo, perdón, que defendía el socialismo. Decía, sí, que los socialistas son buenos, que mira Cuba, que mira Rusia, mira demás. Y cuando pasó el tiempo, esas personas pues no han tenido económicamente buenos resultados, ni familiarmente buenos resultados. Entonces acá hay un temita.
El socialista normalmente tiene dos tipos de argumentos. Un argumento para la gente y un argumento hacia cómo se conduce. Entonces, al tener doble discurso, una persona pues que no es transparente ya como que tenga que pensar. Antes que se me pase otro ejemplo con el socialismo de nuestro amigo Alan García. Alan García en un momento implementó muchas medidas socialistas. Ayuda, ayuda, ayuda. Subsidia, subsidia, subsidia. Es decir, págale a favor de la gente muchas cosas. Y pasó lo que pasó en su primer gobierno, que terminó convirtiendo al Perú en el país de los multimillonarios. ¿Por qué? Porque las cosas valían 10 millones, 20 millones y arruinó la economía nacional. Entonces, el socialismo va de la mano con dos cosas: pobreza y retraso. Y una tercera, si tú quieres, éxodo masivo. Y no es que lo diga yo, son las evidencias del tiempo. Te invito a ti a buscar países socialistas y que veas países socialistas y que digas, wow, ese país socialista es lo máximo. Sí, pero Rusia es lo máximo. Oye, Rusia estaba en socialismo después de la revolución, de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, Boris Yeltsin y demás, tanto así que Rusia se desintegró de lo que era la URSS, perdón, y llegó nuestro amigo Putin y hasta ahora lo tienen a Putin años de años de años porque Putin no es socialista, es un contracapitalista, pero también maneja cierto discurso socialista. Entonces, el socialismo, las evidencias que ha tenido en el tiempo es que ha sido atraso, perdición, éxodo masivo, corrupción. ¿Por qué? Porque la gente una vez que llega al poder ya no se quiere ir del poder, nadie quiere dejar el poder. Y las evidencias, los resultados que han tenido en el tiempo han sido negativos. La teoría socialista es muy bonita, es buena, es muy romántica, pero en su aplicación hasta ahora en la historia ha sido muy mala. La teoría socialista va a desaparecer, no va a continuar. Esperemos, por el bien de los países que aplican esa teoría, que surjan personas que la lleven a lo más parecido que ha sido su definición. Cuando te pregunten, oye, a ti, ¿quién te dijo esa vaina? Recuerda que te lo dijo Marx.